Bienvenidos a la presentación de las fórmulas y técnicas que se utilizan en la gestión de los proyectos y que para el proceso de capacitación para la certificación de los credenciales de CAPM y PMP es de vital importancia el conocimiento y la comprensión de las mismas. Sabemos que como parte de las clases presenciales y virtuales de nuestros programas de capacitación, no siempre hay tiempo para dedicarle a la enseñanza detallada de estas técnicas y muchas veces el estudiante debe apoyarse solamente de los textos de ayuda relacionados a estos temas. La idea de esta serie de videos es que nuestro estudiante tenga recursos adicionales en los cuales apoyar su proceso de capacitación, lo cual debe ir acompañado también de la realización de algunos ejercicios que como parte del programa del curso, el coordinador de cada programa deberá asignarle, ya sea presencial o virtualmente. Esta serie de videos será dividida en varias sesiones, tocando las fórmulas técnicas que se usan normalmente en cada uno de estos grupos de procesos para la gestión de sus proyectos. Si tiene alguna duda, el coordinador del programa podrá aclararla. Quien les habla también, por supuesto, está disponible en el correo electrónico presentado al inicio de la presentación o me puede contactar al celular que usted ya debe tener como parte del grupo de WhatsApp o a través de nuestras oficinas. Como usted ve, tenemos las técnicas separadas en los grupos de procesos de iniciación, técnicas y herramientas que se utilizan en planificación, las técnicas y herramientas que se utilizan para la ejecución, el monitoreo y el control de su proyecto y también algunos fundamentos importantes para los grupos de procesos de cierre. Por supuesto, no debemos dejar de señalar nuestras fuentes de apoyo para completar esta serie de videos que contemplan tanto libros de texto como fuentes de artículos de Internet. En este slide, ustedes pueden ver los libros de texto que fueron utilizados y en este, ustedes pueden ver las fuentes de Internet que fueron tomadas en consideración. En los procesos de planificación se usan muchas técnicas y herramientas en las diferentes áreas de conocimientos. Se presentarán las que tienen cierto nivel de complejidad. Como pueden observar en la agenda, dividiremos a su vez estas sesiones de planificación en sesión 1, sesión 2, sesión 3, conteniendo los temas aquí definidos. En la sesión 1 veremos técnicas de definición del alcance. En la 2 estaremos viendo las técnicas de estimación y programación del tiempo y de las actividades y las técnicas de estimación de costos. En la sesión 3 estaremos viendo las técnicas de identificación y análisis de riesgos y las técnicas relacionadas con la evaluación de stakeholders y la comunicación del proyecto. Este video no tiene la pretensión de cubrir todas las técnicas y herramientas de la dirección de proyectos, sino que el mismo está orientado a explicar solamente aquellas técnicas que entendemos requieren de mayor explicación fuera de la clase. Empecemos con la sesión 3 sobre técnicas de identificación y análisis de riesgos, así como de las técnicas de análisis de los stakeholders. Para identificar riesgos y recopilar información hay muchas técnicas que pueden usarse. Una de ellas es la técnica de Delphi que vimos anteriormente. Esta es una vía de identificar consenso de expertos en una materia tal como riesgos de un proyecto. Los expertos en riesgos de proyectos son identificados, pero participan anónimamente. Los facilitadores utilizan un cuestionario para solicitar ideas sobre la importancia de los riesgos del proyecto. Las respuestas son sometidas y circuladas a los expertos para comentarios adicionales. Los riesgos más importantes son identificados en pocas rondas. Esta técnica es muy utilizada para proyección y toma de decisiones también. Los diagramas de influencia sirven para comprender las causas y las consecuencias de algunas variables del proyecto y así identificar los eventos de riesgos u oportunidades potenciales. Estas son representaciones gráficas de situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados. Una vez identificados los riesgos, el gerente de proyectos como ente responsable del éxito del proyecto debe tomar decisiones en base a supuestos adecuados.
No todos los eventos identificados serán definidos como prioritarios. Para esto, se tiene que evaluar la probabilidad. La probabilidad de que un evento suceda se define como la proporción de un número de resultados favorables del número total de resultados posibles. La probabilidad se refleja en valor del 0 al 1. Podrá ser mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. Esto se puede reflejar también en por ciento. La fórmula sería P, que es el evento, igual número de resultados favorables entre número total de resultados posibles. Como ejemplo, si tiramos un dado con los números marcados del 1 al 6, la probabilidad de que salga un 3 es de 1, el número de veces que el 3 está disponible, entre 6, el total de números disponibles. Sería en términos numéricos 1 entre 6 o su equivalente en por ciento. También podemos ver la probabilidad de que un evento no ocurra, y esta probabilidad es definida como la proporción del número de resultados desfavorables que ocurren en el número total de ocurrencias posibles. Es decir, si tomamos el mismo ejemplo, la posibilidad de que al tirar el dado no salga el número 3 es de 5, que es la cantidad de números diferentes del 3, entre 6, que es el total de números disponibles. En términos numéricos serían del 5 entre 6, o su equivalente en por ciento. La fórmula sería el P, evento, el evento que no ocurre es igual a 1 menos P, el evento A. Encontramos que hay eventos mutuamente exclusivos y otros eventos que no son mutuamente exclusivos. Los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que no pueden pasar al mismo tiempo. Tomando el ejemplo anterior de los dados, si queremos identificar la probabilidad de ocurrencia de que al tirar el dado salgan al mismo tiempo el 3 y el 6, es imposible. La posibilidad de que salga 3 y 6 al mismo tiempo se representa en P, entre paréntesis, A o B, es igual a P, el evento A, más P, el evento B. Los eventos que no son mutuamente excluyentes son eventos que pueden ocurrir simultáneamente y tienen algunos resultados en común. La probabilidad de que al tirar un par de dados salgan números que sumen 6 o un número par no son mutuamente excluyentes. P, A o B es igual a P, A más P, B, menos P, entre paréntesis, A y B. Por otro lado, tenemos los eventos independientes. Estos eventos no tienen efecto entre ellos. Si tomas de un juego de cartas, la probabilidad de sacar una carta roja y luego entrarla en el juego de cartas nuevamente no afecta a la probabilidad de que al tirarla nuevamente se saque una carta negra. Estos eventos son totalmente independientes. Esto se refleja con la fórmula P, A y B igual P, evento A, por P, evento B. Eventos dependientes son aquellos que pueden ocurrir en secuencia y que se influencian entre ellos. Probabilidad de ocurrencia A y B es igual P, evento A, por P, evento B y A. Para mostrar la probabilidad, algunas veces es posible utilizar el diagrama de Venn. Estos fundamentos de las probabilidades se usan entonces para evaluar cualitativamente la probabilidad e impacto de los riesgos. Para esto desarrollamos lo que se llama la matriz de probabilidad e impacto del riesgo, en la cual se analizan estas dos dimensiones, probabilidad e impacto. Se requiere de antemano definir la escala que se usará tanto para analizar la probabilidad y tanto para el impacto de riesgo. Esta escala puede ser numérica o relativa. El impacto del riesgo es el efecto que podría tener el proyecto o el logro de los objetivos del mismo si el evento de riesgo sucediera. Estas dos dimensiones de riesgo son aplicadas a los eventos de riesgos, no al proyecto en general. El análisis del riesgo utilizando ambas dimensiones ayuda a identificar aquellos riesgos que deben ser manejados de manera agresiva o esos riesgos críticos. Las probabilidades de riesgos y las consecuencias pueden ser descritas en términos cualitativos, tales como muy alto, alto, moderado, bajo, muy bajo, o en términos numéricos. Las fortalezas y oportunidades se manejan en la misma matriz, utilizando las definiciones de los diversos niveles de impacto adecuados para cada una de ellas.
Tal y como señalamos en los fundamentos de la probabilidad, la escala natural de la probabilidad del riesgo normalmente cae entre un nivel de 0, no probabilidad, y 1, certeza de probabilidad. Se puede también utilizar una escala ordinal de la probabilidad representando valores de probabilidad de poco probable a muy probable, alta, media, baja. Así también pueden ser utilizadas escalas alternativas, por ejemplo, .1, .3, .5, .7, .9. En cuanto al riesgo, la escala del impacto del riesgo refleja la severidad de sus efectos en los objetivos del proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de la cultura de la organización. Ordinal, que pueden ser medidas cualitativamente, alto, medio, bajo, y cardinal, que pueden ser medidas cuantitativamente. Para el caso del impacto en riesgo se pueden utilizar escalas numéricas lineal o no lineal. Estas probabilidades de ocurrencia e impacto se definen como parte del plan de gestión de riesgos del proyecto, utilizando algunas de las escalas mencionadas anteriormente. En esta ocasión estamos usando una escala ordinal alternativa para la probabilidad del riesgo, con su base explicativa sobre cada una de las probabilidades. Esto es para darle mayor objetividad al proceso. Los colores de la escala representan el nivel de probabilidad del riesgo, que estará reflejado en el mapa de severidad que veremos más adelante. En este caso, la probabilidad de .1 es muy baja. Con la descripción de la probabilidad de ocurrencia del evento, se dice que esa .1 muy baja nunca ha sucedido y es casi imposible que suceda. La probabilidad es menos del 20%. .3 baja, es difícil que suceda o ha sucedido muy esporádicamente. Probabilidad entre 21 entre 40%. Y así hasta llegar al .9, que es muy alta, que sucede con regularidad y la probabilidad mayor del 81%. Es importante recordar que ustedes pueden, cada organización puede definir esta escala a su conveniencia. El análisis de la probabilidad de ocurrencia y el impacto esperado genera una puntuación específica y de acuerdo a los niveles de actitud hacia el riesgo de la organización, se define cuáles de estas combinaciones compondrán los diferentes niveles de riesgo. Este es un ejemplo: eventos de riesgo, evento 1, 2, 3 y 4, probabilidad de la ocurrencia con su impacto, y el P por I da la puntuación final. Entonces vamos a tener lo que son las categorías de amenazas y las categorías de oportunidades. De acuerdo a cómo esté identificado el riesgo, el evento se posiciona en el punto 0.8, donde está la categoría del punto 0.8, el evento 2 en punto 10, el evento 3.72. Vamos a ver el mapa de severidad. Para este ejercicio se ha considerado niveles de riesgo aceptable, medio, alto y muy alto. Definidas ya las categorías, entonces aquí podemos calificar los diferentes eventos de riesgos y definir cuáles riesgos están dentro de cada uno de los intervalos definidos. Es importante recordar que la confiabilidad de dicha valoración dependerá de la experiencia y competencias del personal experto que se consulte. Con estos riesgos ya cualificados y valorados, se registran los riesgos según la matriz de severidad del riesgo que tiene representados, como puede observarse, con los riesgos de menor a mayor nivel de importancia según la probabilidad de impacto y posibilidad de ocurrencia. Los eventos considerados de mayor impacto y probabilidad deberán ser registrados en el registro del riesgo con el formato definido del proyecto. Aquí ustedes ven que tenemos la aceptable, si está dentro de la categoría del 0 al 0.4, medio, si es del 0.05 al 0.10, alto, si es del 0.12 al 0.28, muy alto, del 0 mayor del 0.30. Entonces, de acuerdo a los cálculos de la probabilidad de ocurrencia por su impacto, entonces ahí estaríamos definiendo cuáles son los riesgos más críticos. Las distribuciones de probabilidad representan la incertidumbre de los valores de criterios, tales como duraciones de cronograma y costos de las actividades del proyecto.
Estas ayudan a identificar las probabilidades de que un evento se realice en el futuro, porque es como si fuera una construcción de un escenario de acontecimientos futuros, considerando la incertidumbre que hay en el entorno. Esta es una herramienta fundamental para la prospectiva, para hacer inferencias y para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Pueden haber diferentes tipos de distribuciones, por ejemplo, triangulares, normales, log normales, beta, uniformes o discretas. Para representar estos valores y poder hacer análisis de alternativas, tanto orientados a eventos como a los orientados a proyectos, se incluyen diversos análisis, tales como el análisis de sensibilidad, análisis del valor monetario esperado y modelo de simulación. El análisis del valor monetario esperado es una herramienta que se utiliza para el análisis cuantitativo de los riesgos en términos de costos. Se calcula multiplicando el valor de cada posible resultado por su probabilidad de ocurrencia y sumando luego los resultados. Un EVM positivo indica entonces una oportunidad o un beneficio que debe ser explotado y es representado por un signo positivo. Un EVM negativo indica que hay un impacto negativo y que esta es una amenaza y se representa con un signo negativo. Un uso común del EVM es el árbol de decisiones. La suma total del EVM por todos los eventos de riesgos ayuda a cuantificar la reserva de contingencia necesaria para el proyecto. Ayuda a calcular el monto requerido para manejar los riesgos, seleccionar la opción más eficiente para manejar los riesgos. El valor esperado monetario debe ser añadido como contingencia en el presupuesto del proyecto. Los beneficios del uso del valor monetario esperado son: te da una visión sobre los posibles resultados de los riesgos, te ayuda a tomar decisiones mejores, te ayuda a calcular la reserva de contingencia y te ayuda a tomar decisiones de hacer o comprar en el proceso de la planificación de las compras. Esta técnica requiere la opinión de expertos para la toma de decisión. A pesar de sus ventajas, esta técnica normalmente no es usada en pequeños y medianos proyectos. Cuando no hay recursos expertos suficientes, se complica la toma de decisión. Funciona mejor cuando hay muchos riesgos envueltos. Cuando no se incluyen las oportunidades y sus resultados, afecta el resultado final del ejercicio. En el uso de esta técnica, es importante señalar que la actitud del riesgo no debe ser considerada. Finalmente, esta técnica ayuda a incrementar el nivel de confianza en el logro de los objetivos del proyecto. Por otro lado, tenemos el diagrama de árbol de decisión. El análisis del árbol de decisión o el árbol de decisión es un diagrama que describe una decisión bajo ciertas consideraciones y las implicaciones de elegir una y otra alternativa. Ayuda a decidir sobre la mejor posible opción. Este incorpora probabilidades de riesgo y los costos o beneficios P por I de cada valor esperado. Por tanto, es importante la opinión de los expertos. Esta técnica se puede usar para identificar los riesgos con mayor posibilidad de ocurrencia e impactos esperados. Se puede usar para identificar los diferentes impactos en costos para análisis de comprar o hacer. Se usa como herramienta para calcular el valor monetario esperado. En este caso, tenemos un ejemplo de la implementación de una página web, donde tenemos que tomar la decisión de o hacerla nueva o hacer un upgrade. Pero estamos calculando las probabilidades de obtener un nivel de satisfacción de acuerdo a si lo hacemos nuevo o si hacemos el upgrade. Si lo hacemos nuevo, hay un 60% de hacerlo nuevo, pero de ese 60% tenemos un 60% que la probabilidad de satisfacción es alta, un 20% que es moderada y un 20% que es baja. Fíjense que la sumatoria da un 100%. Igual en el upgrade, tenemos un 40% de hacer la upgrade, entonces tenemos probabilidad de ocurrencia de que haya un nivel de satisfacción alta es de un 50%, un 30% moderada y un 20% baja. Si nos fijamos, el mayor valor es 0.36,
Entonces, la idea es que nos vayamos entonces por hacer la nueva. Tenemos entonces las técnicas de análisis de la evaluación de stakeholders y la comunicación del proyecto. Por otro lado, durante el proceso de planificación también debemos de evaluar a los stakeholders de acuerdo a diferentes técnicas disponibles. La matriz de poder e interés analiza a los interesados en relación a la autoridad, que es representada por el poder, y el nivel de preocupación, que es representado por su interés, que este interesado tiene sobre el proyecto. La matriz de poder e influencia analiza a los interesados en función del nivel de autoridad o poder que tiene en relación al proyecto y la participación activa o nivel de influencia que tiene en relación al mismo. La matriz de influencia e impacto analiza a los interesados en función de la participación activa o niveles de influencia que tiene el interesado en el proyecto y el impacto que podría generar en el mismo según la capacidad que tenga de realizar cambios en el proyecto. El cubo de interesados no es más que la representación del análisis realizado de los stakeholders según su poder, interés, influencia e impacto en un modelo tridimensional que ubica a los interesados en los diferentes cuadros identificándolos según los niveles y los criterios definidos. Podrían ser visualizando el cuadro desde derecha inferior a izquierda superior, defensores, apáticos, latentes, promotores, siendo estos últimos los claves. Esto lo vemos en la matriz normal que representamos en las clases como un cubo. La dirección de influencia, por su lado, clasifica a los interesados de acuerdo con los niveles de influencia que pueden tener en torno al proyecto y podrían tener una influencia ascendente, que es la alta jerarquía, descendente, representando al equipo de trabajo y especialistas, hacia afuera, representando a los interesados fuera del proyecto, y lateral, que serían los colegas dentro del entorno. Hablamos ahora del modelo de prominencia. El modelo de prominencia que estaremos discutiendo en detalle aquí es un análisis de interesados que se usa para proyectos de amplio alcance y que toma en consideración tres aspectos fundamentales. El primero es el poder, que es la capacidad de ejercer influencia y hacer valer la voluntad del interesado en el proyecto. El segundo es la urgencia, que representa la necesidad de atención inmediata que tiene ese interesado con relación al proyecto. Y el tercero es la legitimidad, que indica si la participación del interesado es adecuada según los niveles jerárquicos y las funciones que desempeña dicho interesado. La matriz de prominencia apoya el proceso de identificación de interesados a través de clasificar su poder, la urgencia y la legitimidad. La legitimidad se describe como el nivel de percepción que tienen los demás de que la intervención de un interesado es adecuado o de la validez de su intervención en el proyecto. La urgencia es definida como el nivel de inmediatez que requiere el interesado en ser atendido, no solo en términos de tiempo, sino también en la importancia del reclamo o la necesidad del mismo. El poder se refiere a la capacidad que tiene el interesado de influir e imponer su voluntad en las decisiones del gobierno. Su nombre viene dado porque de la interrelación de estos tres atributos dependerá el nivel de preponderancia dentro del proyecto frente a los demás. Mientras mayor sean los atributos mencionados, mayor será su nivel de prioridad. La combinación de estos atributos genera 7 clases diferentes de interesados que se muestran gráficamente en un diagrama de Venn. Interesado latente tiene el poder para imponer su voluntad, pero tiene poca interacción o involucramiento en el proyecto. Interesados discrecionales tiene legitimidad, pero no tiene el poder ni la urgencia. El gerente de proyecto podría no hacerle caso, sin embargo, siempre es bueno involucrarlos. Interesados demandantes, estos tienen reclamaciones urgentes, pero carecen de poder y legitimidad. A pesar de que son complejos, no añade valor el incluirlos. Los interesados dominantes, este grupo tiene poder y legitimidad. Normalmente hay un mecanismo de gestión implementado para manejar las relaciones con estos. Podrían formar parte del cuerpo de directores, departamento de recursos humanos, relaciones públicas. Los interesados peligrosos, estos tienen poder y urgencia. Podrían convertirse en coercitivos y violentos.
no tienen legitimidad, por tanto no necesariamente deben ser considerados. El interesado dependiente, este grupo tiene legitimidad y urgencia. Son dependientes de otros para lograr su voluntad. Si alguien con poder interviene con su causa, se convierte en definitivo. El interesado definitivo, este interesado tiene los tres atributos. Un interesado expectante, que es dominante, peligroso, dependiente, podría convertirse en un interesado definitivo. Las 7 clases diferentes de interesados se separan en 3 grupos señalados por colores dentro del diagrama. El color verde refleja a los interesados latentes, un atributo baja resiliencia. Los gerentes no pueden hacer nada con estos interesados y la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Los amarillos o ámbar son los interesados expectantes, contienen 2 atributos y son resilientes moderados. Son aquellos que son vistos como que tienen expectativas de algo. Es mejor conseguir un mayor nivel de compromiso de estos. Activo en lugar de pasivo. El color rojo representa a aquellos interesados de mayor prioridad. Son los interesados definitivos, con 3 atributos. Tienen gran resiliencia. El siguiente diagrama ilustra los diferentes tipos de interesados según el diagrama de prominencia e identifica los atributos que tienen en rojo y los atributos que faltan en gris, y se indica las cualidades que se requieren, o derecho, o autoridad, o voz, o ejercicio, para transformarse en un interesado definitivo. El modelo de prominencia es dinámico, ya que las variables podrían cambiar dentro de un mismo tipo de interesado. Un ejemplo sería por un interesado dependiente que podría convertirse en un interesado definitivo si alguien con poder toma acción sobre su necesidad. Un dominante puede convertirse en uno definitivo si el interés legítimo del mismo se torna urgente para la organización y así por el estilo. Cada uno de los atributos, poder, legitimidad y urgencia, pueden cambiar. Estos atributos son subjetivos según la percepción y cada interesado podría actuar o no según el atributo que tenga. Para utilizar el modelo de prominencia, estos son los pasos. Primero, cualificas al interesado a través del poder, legitimidad e urgencia que tiene en el proyecto utilizando la tabla de este documento y seleccionando la opción de sí o no. Es esta tabla que aparece aquí. Segundo, sale el cuadro automatizado del tipo de interesado, que lo ideal sería que esto estuviera automatizado. 3, si desea para graficarlo, puede trabajar en Word, PowerPoint o Excel el diagrama de Venn para mostrar los interesados según sus niveles. Esto es una tabla que está automatizada de acuerdo a si tiene o no tiene poder, legitimidad, urgencia. Y al final registra el tipo de interesado que es el interesado, valga la redundancia. Este es el cuadro donde ponemos el nombre del interesado, el poder, si tiene legitimidad o si tiene urgencia. De ahí sale entonces el tipo de interesado que tenemos. Por otro lado, ya sabemos que el 90% del tiempo de un gerente de proyectos se gasta en la comunicación. Por eso es tan importante dentro del grupo de procesos de planificación identificar la cantidad de canales existentes en el proyecto para así poder establecer claramente la complejidad esperada de la comunicación en el proyecto. Cómo impacta la cantidad de personas en la toma de decisiones en términos de tiempo, entre otros aspectos. Mientras más grande sea el equipo de proyecto, mucho más retadora será la comunicación y la toma de decisiones. Hay una fórmula que mide la complejidad o la cantidad de canales potenciales de comunicación. Esta es medición de la complejidad N, donde N es el número de personas comunicándose. Entonces sería N por N-1 entre 2. Un ejemplo de un grupo de 4 personas, el total del número de interacciones es 4 por 4 menos 1 entre 2. Entonces en total este ejemplo da 6 canales de comunicación. Si gráficamente ustedes quieren hacerlo, ustedes pueden hacer exactamente como están las 4 personas identificadas y ahí se van dando cuenta, trazando flechas, se van dando cuenta de qué cantidad de canales hay canales de comunicación dentro del proyecto.
evidentemente, mientras mayores personas hayan, pues va a ser más difícil hacerlo así gráficamente. Por lo tanto, deben utilizar la fórmula. Esta fórmula tienen que aprendérsela. Bueno, ¿y qué esperar? En estas dos áreas que hemos visto, riesgos, bueno, tres áreas, riesgos, stakeholders y comunicaciones. Debemos esperar problemas relacionados con la probabilidad de ocurrencia de un evento, la probabilidad de no ocurrencia, eventos que son mutuamente excluyentes, eventos que son no mutuamente excluyentes y eventos independientes. El cálculo del valor monetario esperado, dando ambos la probabilidad y el valor de los eventos de riesgo y resultado. Otro ejercicio dando solo el valor de los eventos. En este caso, asume que la probabilidad de ocurrencia de uno de los resultados es de 100%. También debemos esperar problemas relacionados con el uso del árbol de decisión para la toma de decisión sobre el mejor curso de acción, calculando el valor monetario esperado de los posibles resultados. Debemos esperar también el cálculo del número total del canal de comunicaciones, del incremento y reducción de los mismos en el proyecto. Algunos tips. Si la probabilidad de ocurrencia es expresada en ratio o proporción, elimina cualquier opción que sea mayor que 1 o menor que 0. La probabilidad nunca podrá ser igual a 1 si hay más de 2 posibles resultados. Si la probabilidad es expresada en por ciento, multiplica la tasa de probabilidad por 100. Nunca será menor que 0, mayor que 100. Asegúrate de saber si los eventos presentados son mutuamente excluyentes o independientes. Recuerda también multiplicar la probabilidad de los eventos si ves la palabra y o si ves las palabras eventos independientes. Añade la probabilidad de los eventos si ves la palabra o eventos mutuamente excluyentes. Otros tips para el examen. El problema en los casos del valor monetario esperado no necesariamente identifica si el riesgo es una amenaza o una oportunidad. El valor del MB no puede ser mayor al valor del impacto, ya que la probabilidad es limitada a un valor entre 0 y 1. Los problemas relacionados al árbol de decisión son simples y normalmente son con 2 resultados. Presta atención a si te piden en el examen la cantidad total de canales de comunicación o la cantidad en los cuales se incrementa o se reduce. Recuerda que estos canales de comunicación crecen de manera exponencial y no lineal. Hasta aquí llegamos en la tercera sesión de planificación, en la cual explicamos las técnicas más importantes en análisis de riesgos, stakeholders y comunicaciones. Descanse un poco, haga algunos ejercicios de acuerdo a lo asignado en clase y luego prosiga ahora con la sesión explicativa de las técnicas a usarse en ejecución, monitoreo y control.